No esperaba jamás que mis palabras fueran escuchadas. Pero aquí estoy. Me llamo Robin Westman, y lo que hice marcó para siempre a una comunidad entera. Por años viví con un torbellino en mi mente, una tormenta que parecía no tener salida. Ahora, por primera vez, voy a revelar cómo todo comenzó, lo que pasó por mi cabeza y el miedo que aún siento al recordarlo. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que alguien puede detenerse antes de caer en un abismo así? ¿O ya no hay vuelta atrás cuando la mente está atrapada? Tu opinión es importante. Yo era un exalumno. Esos pasillos que un día estuvieron llenos de risas, tareas y recuerdos de infancia, se convirtieron en un eco constante en mi mente. Volver a ellos no era simplemente recordar, era revivir un dolor que nunca aprendí a sanar. Durante años cargué con resentimientos que parecían invisibles para los demás, pero que dentro de mí se volvían gigantes. Nadie veía lo que yo sentía, nadie escuchaba lo que gritaba en silencio. Pasaba noches enteras escribiendo, imaginando escenarios que en mi cabeza eran como escapes momentáneos. Pero lo que empezó como una fantasía oscura y privada, terminó siendo una cadena que me arrastró hacia una realidad que jamás debí tocar. Cada palabra que anotaba en un cuaderno parecía darme control, pero en verdad me estaba hundiendo más en un abismo del que no supe salir. Hoy lo entiendo. Aquellas páginas no eran un desahogo, eran una trampa. Una trampa que convirtió mi dolor en algo peligroso, que transformó pensamientos en planes. Pero nada de eso puede justificar lo que hice. Aquellos niños, aquellos jóvenes inocentes, no tenían culpa alguna de mis heridas. Ellos no merecían el miedo que les hice sentir, ni los recuerdos que quedaron grabados en sus vidas para siempre. Suscríbete ahora mismo, deja tu like y comparte este video para que más personas reflexionen sobre lo que pasa dentro de la mente de alguien al borde de una decisión fatal. Cada paso que di fue calculado en secreto. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que yo cargaba por dentro. A simple vista parecía un joven común, pero por dentro me consumía un vacío que no sabía cómo llenar. Mi refugio fueron las sombras, foros anónimos en internet, notas que escondía en libretas y noches enteras encerrado en mi cuarto, aislado del mundo. Creía que ahí, en ese silencio, tenía control, pero en realidad estaba alimentando un monstruo que solo existía en mi mente. No buscaba fama, ni gloria, ni ser recordado. Mi propósito era otro. Quería que alguien, aunque fuera tarde, escuchara el grito de mi dolor. Pero me equivoqué en la forma más trágica posible. Transformé el sufrimiento en un plan, convencido de que estaba encontrando una salida, cuando en realidad estaba construyendo una catástrofe que marcaría vidas inocentes para siempre. Ese control que creía tener era una ilusión. Cada palabra que escribía, cada búsqueda en internet, cada instante de aislamiento, no me daba fuerza, me debilitaba más. Y lo peor es que mientras más avanzaba en secreto, más difícil se volvía a dar marcha atrás. Era como caminar en un túnel oscuro, donde la única salida parecía ser la peor decisión que alguien puede tomar. La mañana en que todo ocurrió, mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. Cada paso hacia esa escuela era como caminar sobre un filo invisible, con la certeza de que algo irreversible estaba a punto de suceder. Los pasillos estaban llenos de inocencia, mochilas de colores, voces infantiles, miradas limpias de quienes no sabían nada del monstruo que yo estaba a punto de liberar. Y sin embargo, ahí estaba yo, atrapado en una sombra que yo mismo había construido. Lo que ocurrió después superó cualquier fantasía oscura que mi mente había imaginado. Los gritos no eran ecos lejanos, eran desgarradores.
La confusión era un caos que me envolvía, un torbellino donde el miedo se hacía palpable. Pero lo más devastador fue ver los ojos de los jóvenes, el reflejo de un terror que jamás debí provocar. Esa mirada, ese instante, es lo que aún me persigue en silencio. Ningún plan, ninguna nota escrita en secreto me preparó para enfrentar la realidad de lo que había hecho. Creí tener control, pero en ese momento entendí que lo había perdido todo. El impacto de mis actos no solo destruyó vidas ajenas, también me destruyó a mí. Porque nada es más aterrador que ser consciente, en tiempo real, de que has cruzado una línea que jamás podrás desandar. Lo que más me atormenta no son mis pensamientos previos, ni las páginas que escribí en secreto, sino lo que vi en los rostros de esos estudiantes, jóvenes que solo buscaban aprender, jugar, vivir su día como cualquier otro. Cuando todo se desató, algunos corrieron desesperados, buscando dónde esconderse. Otros cerraban los ojos y rezaban con la esperanza de que todo terminara rápido, y muchos simplemente lloraban, incapaces de comprender qué estaba ocurriendo. Esa mezcla de inocencia y miedo es un peso que nunca podré soltar. Recuerdo cómo los maestros intentaban protegerlos, levantando la voz para guiar, mientras en realidad estaban tan aterrados como ellos. Afuera, padres que esperaban recibir a sus hijos al final de la jornada, se encontraron con un escenario impensable: la incertidumbre de no saber si volverían a abrazarlos. El tiempo parecía detenido, como si la vida entera de esa comunidad se hubiera quebrado en cuestión de segundos. Y ahí entendí la magnitud de mi error. No era solo un acto aislado, era un golpe directo a la esperanza de muchos. Nadie merece cargar con un recuerdo tan oscuro, ni esos niños que soñaban con su futuro, ni los maestros que entregaban su vocación, ni los padres que aguardaban con ilusión afuera. Yo fui quien transformó un día normal en una herida colectiva, y esa es la carga que más me pesa hasta hoy. Hoy entiendo que lo que hice no fue un error aislado, fue una destrucción irreversible, una fractura que atravesó vidas enteras y dejó un vacío imposible de reparar. El manifiesto que escribí, las palabras que dejé en papeles y pantallas, ahora me parecen insignificantes frente al dolor real que provoqué. Esos textos no eran más que un reflejo de mi tormento interno, pero jamás justifican la herida que abrí en tantas familias. Me siento aterrorizado al mirar hacia atrás y reconocer que fui yo quien encendió esa chispa. Es un miedo distinto al que sentí aquel día. Es un miedo hacia mí mismo, hacia lo que fui capaz de hacer, hacia la oscuridad que me dominó. Y lo más cruel es que no hay marcha atrás. No existe disculpa, ni palabra, ni arrepentimiento que pueda devolver lo que quité. Cada rostro marcado por el dolor, cada lágrima derramada por un hijo que no volvió a casa, es un recordatorio constante del abismo en el que caí. Si pudiera retroceder el tiempo, jamás habría tomado ese camino. Cambiaría cada paso, cada decisión. Pero ya no puedo. Lo único que queda es un eco interminable en mi mente, un susurro que me repite una y otra vez lo que arruiné. Esa es mi verdadera condena: vivir atrapado en la conciencia de lo que destruí. A todos los que me escuchan, no lo hagan, no crucen esa línea. No hay gloria, no hay alivio, no hay salida en ese camino. Lo que hice no fue valentía, fue la peor muestra de cobardía. Hoy me miro y me siento pequeño, roto y horrorizado por el daño que provoqué. Las imágenes de aquel día, los gritos, las miradas de pánico, son cadenas invisibles que cargo todos los días. Esa es la herida que me acompañará para siempre. Si mis palabras pueden servir de algo, quiero que sirvan para detener a alguien más antes de cometer lo mismo.
que entiendan que no hay justificación, que el dolor propio no puede convertirse en el dolor de los demás. Yo creí que mis heridas me daban un derecho, cuando en realidad me estaban nublando la razón. Lo más aterrador de todo es aceptar que, aunque lo planeé, en mi corazón jamás lo quise hacer. Y esa contradicción es la que me consume. Como la mente puede arrastrarte a lugares donde tu alma nunca quiso estar. Por eso, si estás escuchando esto, recuerda, siempre hay otra salida, siempre hay un camino distinto al que yo tomé. Hablar, pedir ayuda, buscar apoyo, es un acto mucho más valiente que cualquier cosa que yo hice, porque la verdadera fuerza no está en destruir, sino en resistir y sanar. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que se necesita para detectar y ayudar a tiempo a alguien que piensa en hacer daño? Déjamelo en los comentarios. Tu opinión puede salvar vidas. Suscríbete, deja tu like y comparte este video para que más personas se unan a esta reflexión y juntos creemos conciencia.